Buenos días en Washington y buenas tardes en Madrid. Bienvenidos y bienvenidas a este diálogo con Pilar Llop, la presidenta del Senado de España, organizado por la Misión Observadora Permanente de España ante la Organización de Estados Americanos y la OPS. Quiero agradecer, nada más empezar, al equipo que lo ha hecho posible, tanto al del Senado, a Ana y a Virginia, como al de esta embajada, a Verónica y a Andrés, que en estos momentos están muy pendientes de que todo salga bien. Y bienvenidos a todas y a todos los españoles que trabajan en la OEA y en la OPS y a los que viven y trabajan en la región de las Américas y el Caribe, que con su labor diaria fortalecen el nombre de España, de nuestro país. Y también bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos siguen desde España. En diciembre se ha conmemorado una fecha de gran relevancia, el Día de la Constitución, y dentro de la labor de diplomacia pública que desarrolla esta misión de España, en los próximos 30 minutos queremos ofrecer una mirada a la Constitución española. Para ello tenemos una invitada de lujo para compartir reflexiones desde su importante responsabilidad institucional sobre el significado de la Constitución española y de la democracia. Ella es Pilar Llop. Muchas gracias, Pilar. Te agradezco mucho la disponibilidad y el tiempo en un momento tan cargado de trabajo y que estáis también finalizando los presupuestos generales del Estado. Querida embajadora, observadora permanente de la Organización de Estados Americanos, querida Carmen, muchísimas gracias por la invitación. También quiero felicitarte por esta iniciativa y bueno, quiero darte las gracias también por haber contado conmigo para este encuentro en este formato que ahora ya se ha incorporado de una manera muy normal, ¿no? Muy normalizada a nuestras vidas con la experiencia que hemos pasado con la situación de confinamiento y esta pandemia que espero que pase cuanto antes. Pero que precisamente por eso pues tenemos la ocasión de vernos así y lo cual me llena de satisfacción. Y también quiero dar las gracias a tu equipo, también las gracias a mi equipo y al equipo del Senado, a los servicios de la Cámara y por supuesto a todos aquellos y aquellas que están en la misión, que están de misión, españoles y españolas y otras personas del continente americano que nos siguen esta tarde. Muchas gracias. Gracias, Pilar. Pues yo he tenido, la verdad, la fortuna de conocer a Pilar hace ya algunos años y lo cierto es que Pilar es conocida y también reconocida por su trayectoria profesional y por su trayectoria feminista. Sin embargo, aunque sea conocida y reconocida, yo sí que quiero, antes de empezar esta conversación, hacer una mención a esa trayectoria. Deciros que Pilar Llop es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, que accedió a la carrera judicial por el turno libre en 1999 y ascendió a magistrada en 2004. Ha compatibilizado su función judicial con la de consultora internacional y ha trabajado en diversos países de la Unión Europea, así como América Latina, en temas relacionados con reformas de los sistemas judiciales en materia penal y en violencia de género. De septiembre de 2006 a febrero de 2007 trabajó en el proyecto de estancias estructurales en la Unión Europea, experta nacional a corto plazo o structural trainer, en la Comisión Europea, en la Dirección General de Cooperación Internacional en Bruselas, encargada de asuntos de justicia, derechos humanos y organizaciones no gubernamentales. De julio de 2009 a diciembre de 2010 trabajó en Bulgaria como asesora residente en el proyecto Twinning de reforzamiento del sistema judicial búlgaro. De marzo de 2011 a abril de 2015 fue letrada del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial. Ahí nos conocimos, con responsabilidades como la jefatura de la sección de Observatorio de Violencia Doméstica y de Género, la secretaría de la Comisión de Igualdad, la secretaria del Foro de Justicia y Discapacidad y la secretaria del Comité de Dirección del Consejo General del Poder Judicial.
Después resultó elegida diputada de la Asamblea de Madrid por el PSOE y fue delegada del Gobierno para la Violencia de Género entre julio de 2018 y marzo de 2019 y tras ser designada senadora por la Asamblea de Madrid, el 3 de diciembre de 2019 fue elegida presidenta del Senado. Quería hacer mención a todo esto porque creo que también es importante que conozcamos las trayectorias de cada una de nosotras. Así que nuevamente bienvenida, gracias Pilar por tu tiempo, por atendernos y por ayudarnos a difundir la imagen de España en el exterior y si te parece comenzamos. Uno de los pilares fundamentales de la OEA y que España comparte plenamente es la defensa de la democracia y de los derechos humanos. Este 2020, la Constitución española ha cumplido su 42 aniversario. ¿Qué mensaje lanzarías sobre estos 42 años de Constitución desde tu posición de presidenta del Senado? Bueno, sí, España ya y nuestra Constitución ha cumplido esa cuarentena democrática, ahora que la palabra cuarentena, por desgracia, está otra vez de moda. Pero en este caso sí nos tenemos que congratular en nuestro país de haber conseguido una estabilidad democrática que es tan deseable después de un periodo de dictadura, de casi otros 40 años de dictadura que tuvimos en nuestro país y que gracias a ese proceso constituyente, gracias a ese marco de diálogo, a ese marco de concordia, de convivencia, a ese marco de escucha y de uso de la palabra, del respeto, se pudo lograr un texto constitucional que es el que constituye ese marco, ese escenario que permite que hoy yo, por ejemplo, pueda estar aquí y que permite que nuestras instituciones sean y hayan sido vistas a lo largo de este tiempo como instituciones sólidas, instituciones de calidad que miran por los ciudadanos, que miran por la ciudadanía. El marco común de convivencia, que es la Constitución, creó una arquitectura institucional de una importancia extraordinaria, consagrando el principio de división y separación de poderes como una de las bases de la democracia, pero también lo que hizo fue la generación, la creación de una trinchera de derechos fundamentales para la protección del individuo, de los hombres y las mujeres, de los individuos de nuestra sociedad, con independencia de su nacionalidad. Esto quiero remarcarlo porque los derechos humanos pertenecen a las personas por su propia individualidad y su propia humanidad, por su propio ser, no porque tengan una u otra nacionalidad. Yo creo que España ha sido pionera además en la consagración de derechos humanos y ha sido también un referente para muchos países en ese proceso constituyente que ahora, en cierto modo, algunos países del continente americano nos están mirando como referente, no quiero decir como ejemplo, pero sí nos miran con cierta curiosidad por saber cómo nosotros pudimos superar aquellas cosas que nos dividían y cómo pudimos lograr ese acuerdo y esa concordia en aquellos puntos que nos unen. Este año o este 42 cumpleaños de nuestra Constitución además están marcados por un momento que ha sido muy duro. Nos enfrentamos, yo creo, al mayor desafío desde la transición, desde que se llega a aprobar la Constitución en el año 78, el mayor desafío que ha supuesto enfrentarnos a una pandemia mundial que ha azotado a todos los países del mundo, no únicamente a España. Es cierto que en España hemos sufrido una situación muy dramática, miles de conciudadanos han fallecido a causa de esta horrible pandemia y nosotros aquí en el Senado guardamos un minuto de silencio en cada pleno en memoria y respeto a sus familiares y también para recordar que no podemos todavía bajar la guardia porque aunque la vacuna está ya muy cerca y es una gran esperanza, aún tenemos que ser muy responsables y cumplir con las medidas que nos recomiendan las autoridades sanitarias.
Aquí, en este contexto y ante esta situación, esta crisis que nos ha causado la enfermedad de la COVID-19, una crisis social, una crisis sanitaria, lógicamente, y también una crisis económica, lo que pone de manifiesto es que quienes representamos a la ciudadanía, las instituciones, estas instituciones que reconocen nuestra Constitución, tenemos que hacer todo lo posible y tenemos que estar absolutamente centrados en solucionar los problemas a los que nos enfrentamos y que afectan directamente a las personas de nuestro país. Y esto no significa más que lo que tenemos que hacer desde las instituciones con todo el compromiso, con toda la energía, también con toda la ilusión por poder tener el privilegio de desempeñar esta responsabilidad y esta función desde cualquier institución, es mirar por el bien común, mirar por el interés general, estar muy centrados en los ciudadanos, que no parezca que los políticos estamos en una realidad paralela, ensimismados en otro mundo, en nosotros mismos y alejados de la realidad ciudadana. Y esto corresponde a los políticos, a los partidos políticos, a los líderes políticos, pero también, por supuesto, a la sociedad civil y también al resto de las instituciones. Y nosotros en el Senado, que es una institución imprescindible en nuestra democracia, nosotros en España, como también en otros países de Iberoamérica, de Latinoamérica, tenemos un sistema bicameral. Nosotros en el Senado somos una cámara de control parlamentario, es un control quizá un poco más leve, de un grado, digamos, inferior que el control que se hace en el Congreso de los Diputados, lógicamente, porque aquí no otorgamos la confianza al presidente del gobierno, ni se puede hacer una moción de censura. Esas son unas herramientas que corresponden al Congreso de los Diputados, pero sí se hacen sesiones de control al gobierno, tanto en pleno como en las comisiones del Senado, en todas las comisiones. Y además somos una Cámara legislativa, que creo que es lo esencial de esta Cámara territorial, la Cámara que representa a los territorios de nuestro país. Y en esa función legislativa y desde la dimensión territorial, porque el Senado es una Cámara de representación territorial, España es un Estado compuesto que está unido, me gusta decir unido por comunidades autónomas, no dividido en comunidades autónomas, sino unido por comunidades autónomas, con un espíritu casi federal, que no quiere decir otra cosa más que unión entre territorios, con respeto a las distintas competencias que tiene cada uno de los territorios, que no es una relación jerárquica la que existe entre el Estado central y los estados las comunidades autónomas. Tú lo sabes bien, embajadora, porque has sido consejera de una comunidad autónoma, miembro de un gobierno de una comunidad autónoma, de la Comunidad Valenciana, y aparte de que también has sido miembro del gobierno central, del gobierno de la nación, y conoces perfectamente esto que te estoy contando de estas competencias territoriales, es de un valor impresionante dentro de lo que es la característica, la territorialidad de la Cámara Alta, el que a través de los parlamentos autonómicos, los senadores que somos designados por esos parlamentos autonómicos, podamos participar directamente en las leyes a nivel nacional. Creo que es de un valor esencial el que en un Estado compuesto las asambleas legislativas autonómicas, los parlamentos autonómicos, tengan voz a la hora de elaborar las leyes a nivel nacional. Y eso es uno de los mayores tesoros que tiene nuestra casa, el Senado. Sí, desde luego es un tesoro, y creo que también es parte de la historia de éxito de la democracia en España, ¿no? Que se fundamenta pues, en los parlamentos, pero en la Constitución de 1978. Y en una generación, solo en una generación, ¿no? Parece sorprendente
España pasó de ser una dictadura, es una democracia y hoy en día es sinónimo, dentro y fuera de sus fronteras, de igualdad, de inclusión, de diversidad, de justicia social, de progreso. Y esto es también porque su Constitución acoge perfectamente leyes pioneras como las que hemos aprobado en España, relativas a la conquista de los derechos y de las libertades, como fue la ley contra la violencia de género, como fue la ley de igualdad, como fue la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, entre otras leyes de carácter social que se han ido aprobando en todos estos años. ¿Qué balance haces de estas conquistas? Bueno, todavía no hemos conquistado todo lo que nos hubiera gustado en el terreno de la igualdad, que es un terreno en el que tú y yo nos movemos de una manera muy cómoda porque hemos trabajado muchos años en este ámbito. Igualdad entre hombres y mujeres, me refiero. El balance que hago es que es un balance lógicamente muy positivo, pero que quizá cuando se elaboró la Constitución, y el otro día teníamos un debate con Ana María Ruiz Tagle, que fue una de las mujeres constituyentes, porque nuestra Constitución que tiene también tuvo madres. Eso es, pero también tuvo madres y fueron 27 diputadas y senadoras, aquellas madres de la Constitución, y Ana María Ruiz Tagle, que en aquel momento era una diputada del Grupo Socialista, fue una de las madres de la Constitución. Y ella contaba que en aquel momento, cuando en todo aquel proceso constituyente, cuando se aprueba la Constitución en el año 78, lo que casi más importaba era la libertad, el principio de la libertad, porque claro, veníamos de una dictadura, había habido muchas limitaciones en todo lo que afectaba a los derechos de participación política, el derecho de reunión, derecho de manifestación, la libertad de expresión, la libertad de prensa, bueno, nos lo podemos imaginar. Y que claro, cuando ya viene la apertura, la época de la transición, la elaboración del texto constitucional de nuestra Carta Magna, la libertad era como aquel derecho más anhelado, se podía decir. Y el derecho a la igualdad quedó ahí, pero no se consagró de una manera específica e expresa en nuestra Constitución igualdad de hombre y mujer. A diferencia de otras constituciones en Latinoamérica, donde sí expresamente se recoge como un derecho fundamental el de la igualdad de hombres y mujeres, e incluso en alguna también el derecho fundamental a una vida libre de violencia de género, que es que ya es casi como un nuevo derecho, podemos decir, ¿no? Una nueva dimensión dentro de lo que es el derecho a la igualdad y la no discriminación. Pero sí se recogía en nuestra Constitución y así sigue vigente la no discriminación por razón de sexo. Esto es evidente y es lo que ha dado lugar a que la interpretación de los tribunales y la interpretación también del Tribunal Constitucional haya ido construyendo y elaborando este principio de igualdad entre hombres y mujeres. Tan es así que España en el año 2004, con el consenso de los grupos políticos, aprueba por unanimidad una ley importantísima para nuestra democracia, como es la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, una ley del año 2004 que entiende la violencia de género dentro del ámbito de la pareja o expareja, la limita a ese concepto de violencia que se produce del hombre sobre la mujer en el contexto de la pareja o expareja, es decir, cuando haya existido una relación afectiva. Establece también una estructura de herramientas institucionales desde el ámbito social, desde el ámbito jurídico, de la justicia, se crean juzgados especializados en violencia de género, fiscalía especializada, recursos públicos para la atención a las mujeres víctimas. Y otra ley también muy importante que nace, que fluye de nuestra Constitución, será la Ley de Igualdad, la ley del año 2007, la Ley
Ley 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que también establece una serie de herramientas importantísimas para lograr una plena igualdad entre mujeres y hombres en todos los aspectos de la vida. Porque siempre lo decimos, Carmen, no hay democracia si no hay igualdad, porque nosotras somos un poco más de la mitad de la población, las mujeres no somos un colectivo, porque quien es más de la mitad de la población nunca puede ser un colectivo, y sin nosotras y nosotras no participamos en la toma de decisiones de todos aquellos asuntos que nos afectan directamente en nuestros recorridos vitales, en nuestros recorridos profesionales, en nosotras mismas, nuestros derechos fundamentales, no puede haber democracia. Pero por eso digo que todavía nos queda por recorrer. Aún nos queda, claro, por recorrer mucho en el camino de la igualdad. Pero sobre lo conquistado, ¿sientes que es para siempre o tenemos aún la necesidad de seguir protegiendo esas conquistas? Bueno, lo sabes como yo que construir es muy difícil y destruir es muy fácil. Construir los derechos de igualdad de hombres y mujeres, todo lo que nos ha costado también en el ámbito de la educación, en el ámbito de la concepción de la corresponsabilidad entre hombres y mujeres. Ahora fíjate que se aprobó un Real Decreto para que los permisos de maternidad y paternidad fueran igualitarios e igualmente retribuidos para los padres y las madres, y de esta manera pues facilitar también el acceso de las mujeres al ámbito laboral. La transparencia en el ámbito de la igualdad salarial, que también es todavía un reto que nos queda por conquistar y por conseguir, pero que ya lo tenemos plasmado en nuestra legislación, se construye de una manera más sencilla, pero nos encontramos también que en la sociedad, como es una sociedad lógicamente con muchos prejuicios de carácter machista, en los que tradicionalmente las mujeres hemos sido consideradas de una manera inferior a los hombres, precisamente por eso se ha considerado que teníamos menos derechos, precisamente eso lo que ha generado es que hemos tenido trabajos más precarios, menos remunerados, no hemos accedido a puestos directivos porque se consideraba que nosotras teníamos que quedarnos en nuestras casas dedicándonos a los cuidados, que ahora con la situación de pandemia esto se ha puesto en evidencia de una manera mucho más clara. Bueno, pues todo esto y estas resistencias a la igualdad, estos prejuicios que son obstáculos que se ponen en las ruedas del avance en la igualdad, al final lo que ha provocado ha sido que vamos conquistando, a veces damos o se produce algún pequeño retroceso, pero siempre estamos más avanzadas que cuando empezamos, lógicamente. O sea, siempre vamos avanzando. Pero queda todavía tiempo hasta que consolidemos, y lo dicen informes oficiales, que hasta que las mujeres estemos con una participación equilibrada al 50% en los órganos de toma de decisiones de las grandes empresas, todavía nos quedan más de 100 años. ¿Cómo no adoptemos medidas legislativas que corrijan esa situación? Yo espero que seamos capaces de producir ese catalizador que nos ahorre otros 100 años de discriminación y que no solamente lo vean nuestras hijas, sino que lo podamos ver nosotras mismas, esos avances en igualdad. Inevitablemente, la pandemia del COVID también tiene que estar presente en esta conversación. Vemos cómo la crisis sanitaria ha llevado detrás una crisis económica que ha trascendido a una crisis social. En muchos países esto ha resentido la confianza en la política, la confianza en los gobiernos y en las instituciones, que en general ya tenían una posición de partida algo cuestionada en la opinión pública. A nivel global vemos actitudes poco conciliadoras o poco colaborativas en el terreno de la política, y en algunos países incluso se ha visto cómo
La pandemia ha sido el catalizador de crisis institucionales, como ha podido ser, por poner dos ejemplos de la región recientes, Perú o Guatemala. Háblanos de la importancia para la defensa de la democracia, de la fortaleza de las instituciones como es el Parlamento. Y háblanos también, según tú, cuáles podrían ser las claves de la democracia, entendiendo desde mi punto de vista que una de ellas tiene que ser la confianza, ¿no? Y cómo se puede desde las instituciones y la política ofrecer mayor confianza. Entiendo que parte de la receta es pues, la rendición de cuentas, la transparencia, la cercanía y la autoexigencia ética. Pero ¿es algo que realmente funciona? ¿Es algo que realmente sucede o solo lo llevan a la práctica algunos que tienen un compromiso y una decisión consciente en el ejercicio de la política y en el desempeño de su responsabilidad institucional? Bueno, son muchas cosas, pero quiero saber tu valoración. Pues es evidente que la COVID-19 va a suponer esta pandemia un antes y un después en nuestras vidas y, por supuesto, también en la vida del parlamentarismo. En la experiencia que hemos tenido en el Senado es que hubo una gran acumulación de tensión, era una tensión que también estaba cuando se produjo el confinamiento más estricto, en el que no podíamos salir a la calle, que estábamos confinados en nuestros hogares, pero claro, nuestra legislación sobre el estado de alarma no se había planteado una situación como esta en la que un estado de alarma ocasionado por una pandemia impidiese que pudiéramos salir a la calle. Y claro, nuestra legislación lo que prevé, lógicamente, y también nuestra Constitución, es que el Parlamento tenía que seguir funcionando, lógicamente. Porque parar el Parlamento es parar la democracia, es no aprobar las leyes. Imagínate en esta situación, que es cuando los ciudadanos más necesitan que las instituciones estén ahí y estén funcionando, vamos, a un tiempo con mucha más intensidad, mayor intensidad, para poder afrontar con mayor celeridad y con más eficacia los problemas que estábamos viviendo. El confinamiento fue una experiencia a nivel de parlamentarismo muy negativa porque impidió que la vida normal parlamentaria, la vida ordinaria, se produjera. Fue una suspensión de la vida parlamentaria entre nosotros. Ya nos comunicábamos y hacíamos las reuniones del órgano rector, de la mesa y la junta de portavoces a través de videoconferencias, que está muy bien, pero la presencialidad, el poder hablar en un pasillo, el poder tener un almuerzo de trabajo con alguien de otro partido, de otra fuerza política, pues nos dice esa experiencia que relaja mucho la tensión y que permite que a la hora de abordar la posibilidad de llegar a un acuerdo sea de una manera mucho más sencilla. Esa situación añadida a la situación de España, en que habíamos tenido unas elecciones muy recientes, una anterior legislatura muy corta, que duró muy poco tiempo, que eso lógicamente lo que genera es cierta inestabilidad política y también, digamos, de las instituciones, porque vamos cambiando los cargos que estamos en las instituciones y los proyectos de cada gobierno van cambiando. Pues con una situación de pandemia lo que provoca es que pues la situación, la tensión explotara de alguna manera. Y la tensión explota a pesar de que habíamos sido muy creativos para poder hacer un sistema de voto telemático para que aquellos senadores y senadoras que no pudieran acudir a la Cámara porque no podían viajar desde sus territorios pudieran votar desde sus casas. Hemos hecho interpretaciones del reglamento siempre dentro del marco constitucional y del bloque de constitucionalidad, siempre de acuerdo a la legalidad, de acuerdo con la necesidad, la situación, el contexto que estábamos viviendo en ese momento para que el Senado nunca parase y nunca ha parado.
pero la situación explota, la tensión explota en algún pleno donde sale la tensión que teníamos acumulada, una tensión que también hemos visto que hemos contagiado en cierto modo a la ciudadanía y después de aquel momento es verdad que cuando ya se empieza a reanudar la vida parlamentaria mucho más restringida, lógicamente, con las mascarillas, las distancias de seguridad, pero ya con normalidad nos vamos viendo, esa tensión se va relajando y vamos teniendo una convivencia parlamentaria mucho más normal. Eso unido a lo que te estaba diciendo antes de esa inestabilidad en la política, en que había habido varias elecciones y que las últimas elecciones los ciudadanos hablan a través de las urnas y resulta que somos 20 fuerzas políticas las representadas en el Senado con 8 grupos parlamentarios. Es decir, que nos encontramos con un Parlamento fragmentado donde ya no hay ninguna mayoría de ningún grupo político. Esto lo que nos obliga es a llegar a acuerdos, a establecer muchos más cauces de diálogo, a abrir esos espacios de la palabra y de la escucha para poder llegar a acuerdos sobre los problemas que importan a los ciudadanos. Ha hecho, yo creo, que darnos una oportunidad, y ahora voy a lanzar un mensaje positivo, nos ha dado una oportunidad a los políticos para demostrar que en estas ocasiones tan complicadas y tan difíciles y con unos parlamentos tan fragmentados es cuando más se nos tiene que exigir y cuando tenemos la oportunidad de poner a la política donde merece, devolver el valor de la política. La política como esa herramienta, ese instrumento que sirve para resolver los conflictos de las personas. Y los políticos con esa responsabilidad para poder llegar a esos acuerdos, a esas alianzas, para dar esa respuesta que necesitan los ciudadanos. Ahora, por ejemplo, lo estamos viendo con la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, se está tramitando ahora mismo en el Senado. No hay mayorías absolutas, ya digo, y los grupos, las fuerzas políticas tienen que llegar a alianzas para poder aprobar unos presupuestos que puedan dar una respuesta a las necesidades de la ciudadanía, porque los presupuestos que tenemos vigentes ahora fueron unos presupuestos diseñados en el año 2017, que eran los presupuestos del año 2018, y ha cambiado tanto el panorama y más con la situación de la COVID-19 que nadie entendería que no tuviéramos unos nuevos presupuestos con toda esa dimensión ahora que nos ha proporcionado la situación de pandemia, con toda esa crisis, esa necesidad que hay ahora en los ciudadanos que más que nunca ahora es cuando nos necesitan y es ahora más que nunca cuando hay que fortalecer los servicios públicos para dar esa respuesta a los ciudadanos. Porque otra cosa, sin igualdad de oportunidades no hay libertad y sin igualdad de oportunidades no hay democracia. Sí, desde luego yo creo que las claves que estás dando son claves que valen para España, pero valen para cualquier parte del mundo, ¿no? Nuevos tiempos en los que es necesario mayor diálogo y que ese diálogo lleve a acuerdos. Ya no hay una voluntad mayoritaria, sino que las decisiones son reflejo de las aportaciones de muchas miradas, de muchos puntos de vista. Y en estos momentos de pandemia hace falta más una mirada social, de justicia social, de protección social y de igualdad de oportunidades. Así que sí, comparto contigo esas claves que, como digo, sirven para España, pero sirven para cualquier punto del planeta. Si quieres, por ir ya finalizando, y como introducías la visión del diálogo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habla precisamente de eso, de diálogo, de multilateralismo y de cooperación como parte de la fórmula para hacer frente unidos a los grandes retos y desafíos globales que teníamos, como el cambio climático y otros nuevos que se han sumado fruto de la pandemia, y también para la reconstrucción post-COVID, en la que tenemos que salir todos unidos, si no será pues un
un retroceso, yo creo que inasumible para la humanidad, para construir, como decía, un mundo más pacífico, más justo, más inclusivo, más solidario, más sostenible. Por tanto, el diálogo, la diplomacia, nuestra presencia en el mundo cobra ahora más sentido, si cabe, en este contexto de pandemia. Y sí que me gustaría que compartieras tu trabajo en el ámbito de la diplomacia parlamentaria, porque sé que no solamente tenéis la mirada hacia adentro, sino que hacéis ese trabajo también de diplomacia parlamentaria. Sí, uno de los objetivos de mi presidencia en el Senado es impulsar la diplomacia parlamentaria, que es de un valor excepcional, porque allá donde los y las embajadores y embajadoras no pueden llegar, sí que desde los parlamentos, a través de las misiones de parlamentarias, podemos contribuir y lograr pues colaborar y cooperar con otros países en un objetivo común al final, ¿no? Que es el objetivo de consolidar los estados de derecho en todos los países del mundo y fortalecerlos, fortalecer sus instituciones. Aquí en el Senado se hacen, bueno, claro, ahora con la situación de la COVID-19, lógicamente las misiones de diplomacia parlamentaria, los viajes físicos se han tenido que suspender, pero hemos mantenido las reuniones y las visitas de los embajadores y embajadoras de distintos países del mundo que han mostrado un interés muy claro en impulsar esos grupos de amistad entre los parlamentarios, en tener relaciones y reuniones bilaterales entre miembros de nuestra Cámara y miembros de cámaras de segunda lectura o cámaras territoriales en otros países del mundo, y también reuniones entre las presidencias de las cámaras. Nosotros, además, tenemos muchos foros donde poder extender el compromiso que tenemos con la diplomacia parlamentaria y transversalizar algo que para nosotros es muy importante, transversalizar las cuestiones de igualdad, y porque ya digo que para nosotros es una prioridad y es una cuestión de democracia en todos estos foros interparlamentarios. No lo he dicho, pero por primera vez en la historia se ha aprobado en esta legislatura, en marzo de este año, el primer plan de igualdad de las Cortes Generales. Es un plan de igualdad que se aprobó en las mesas conjuntas del Congreso de los Diputados y del Senado para la restauración y reequilibrio de la participación de las mujeres y los hombres. Y también estamos ahora elaborando, y es algo que cuelga de ese plan de igualdad, un protocolo de prevención del acoso moral, el acoso laboral, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, que también es una prioridad dentro también de nuestro compromiso como un parlamento sensible al género y un parlamento libre de acoso, porque nadie, ni tan siquiera nuestras casas, nuestros templos de la ley, están libres de que las mujeres, sobre todo, que son quienes sufren el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en un mayor porcentaje, porque así lo dicen los datos oficiales, nadie está libre de esta violación de los derechos humanos, porque son derechos humanos de las mujeres, y esto no se puede tolerar en ningún ámbito, y mucho menos en el ámbito parlamentario. La promoción de la igualdad desde la dimensión de la cooperación para nosotros, por lo tanto, es algo muy importante, y desde luego nos ofrecemos también al Foro Parlamentario Iberoamericano a colaborar en este ámbito, porque creo que es un ejemplo de buenas prácticas que podemos aprender de otros países y otros parlamentos, y también podemos contar, como nosotros aquí lo hemos resuelto, con el consenso de las fuerzas políticas, que es un compromiso importante, teniendo en cuenta que otro de los pilares de la democracia es esa diversidad, esa pluralidad política, que es muy enriquecedora, pero que cuando vemos que en estas cuestiones estamos prácticamente a una, bueno, hay algún grupo parlamentario o alguna fuerza política que es negacionista, resistente a estas cuestiones, pero que el resto de fuerzas políticas sí que es verdad que
están a una en las cuestiones de igualdad, en la promoción de las mujeres en todos los ámbitos, ya digo, institucionales y sociales, en la lucha contra la violencia de género y desde luego yo creo que el parlamentarismo español está ahora mismo a la vanguardia de la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres. Tenemos comisiones específicas de igualdad en el Congreso de los Diputados y en el Senado e incluso una comisión de seguimiento del Pacto de Estado contra la violencia de género, que no lo he dicho, pero que ahora, con los parlamentos fragmentados, la cultura de pacto se hace más necesaria que nunca, porque es lo que permite ese compromiso permanente, sea cual sea la legislatura y los cambios políticos que pueda haber, un pacto que consolide cuestiones de Estado y, en este caso, la violencia de género, que en España es considerada afortunadamente una cuestión de Estado. Así que en esa diplomacia el poder contribuir en cuestiones de igualdad a mí me parece que es algo enriquecedor que podemos hacer desde aquí. Y aunque habíamos pactado unos minutos, pero no me resisto a retenerte tan solo 5 o 6 más y hacer mención a lo que nombrabas de ese contramovimiento, esa contrarreacción al feminismo, a los derechos de las mujeres y cómo ves ese contramovimiento, porque la violencia contra las mujeres, como sabemos, se ha visto exacerbada por el contexto de pandemia y llega a todos los rincones. Al final es una cuestión de equilibrio de poder, lo que planteamos desde el feminismo, este movimiento de paz, de igualdad y de progreso social, y lo que vemos enfrente es un no querer compartir ese poder que hegemónicamente ha estado reservado como privilegio masculino. Eres la 4ª autoridad del Reino de España, una mujer, como presidenta del Senado. ¿Crees que qué más tenemos que hacer para solucionar la violencia contra las mujeres, la violencia machista? Y en esta parte del planeta se habla también de violencia política. Bolivia ha trabajado en ello, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México están desarrollando labores en contra de esta violencia política que sufren las mujeres. ¿Crees que en España también se da esta situación? ¿Qué más tenemos que hacer en contra de la violencia? Sí, evidentemente en España también se da esa situación, esa violencia que hay contra las mujeres en el ámbito de la política. Yo creo que precisamente el plan de igualdad y la elaboración de esos protocolos de acoso permiten ya solo con nombrarlos y solo con decir que existen, que actúen como prevención primaria, como un método de prevención frente al acoso y que ponga en valor, que se hable de que las mujeres somos iguales, que tenemos el mismo derecho que los hombres, lógicamente, a estar en estos puestos de responsabilidad. Y que además lo bueno de esto, la buena noticia es que muchísimos hombres, yo diría que la mayor parte de los hombres están de acuerdo con el principio de igualdad y que nos están apoyando y que lógicamente nosotras solas no podemos. Necesitamos también a los hombres que cedan ese espacio, que den ese paso al lado y que permitan que nosotras nos podamos ubicar, porque si tenemos el talento que nos lleva a ocupar esos puestos de responsabilidad, se nos tiene que ver con los mismos derechos y con la misma capacidad y con el mismo mérito. Es que yo no concibo otra cosa. Frente a estos negacionismos, pues yo creo que lo que hay que hacer es insistir en la pedagogía, insistir en la recogida de datos oficiales, desde las instituciones no permitir de ninguna manera que se nos
menosprecie ni a las mujeres que estamos en las instituciones, porque al final menospreciar por nuestra imagen, es que la verdad es que en muchas ocasiones la sociedad es muy injusta con las mujeres que ocupamos puestos de responsabilidad. Se habla de nosotras, pues... Bueno, se habla del guardarropa constantemente y no he visto yo nunca hablar del color de las corbatas de ningún presidente del Congreso ni del Senado. Yo tampoco. Yo a veces cuando recibo alguna noticia de este tipo pienso, ¿esto se lo hubieran dicho al anterior presidente del Senado? Bueno, sí, yo creo que nosotras no debemos permitir de ninguna manera, y entre nosotras además, que esto suceda, porque también es el prestigio de las instituciones, y es que en el prestigio de las instituciones está el prestigio del trabajo que se hace en las instituciones. Yo creo que toda esta estrategia del negacionismo y de estos ataques contra la igualdad está muy bien montada, porque si se ataca a la persona que está en la institución, se ataca a la institución y se ataca lo que hace la institución. Si se ataca, por ejemplo, al Tribunal Constitucional, se ataca esas resoluciones del Tribunal Constitucional que han dicho que la ley contra la violencia de género, que la ley integral es la ley más constitucional de todas, porque ha pasado más de 200 filtros de constitucionalidad. Entonces yo lo que creo es que tenemos que mantener y preservar el prestigio de nuestras instituciones con seriedad, con contundencia, con trabajo, con estudio. Tenemos que continuar estudiando desde las instituciones, también con participación de la sociedad civil, lógicamente, porque el principio de transparencia, el de participación es fundamental, y también estamos aquí por la sociedad civil, es que eso es evidente. Tenemos que mantener esos datos contra los negacionismos, datos oficiales contra los negacionismos, más institución contra los negacionismos, más democracia, y ser muy contundentes, evidentemente. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, por tu generosidad, porque hemos excedido con mucho lo que habíamos acordado. Gracias también por ejercer el poder de una manera diferenciada, con esos liderazgos que hablan de diálogo y que hablan de pacto, que hablan de consenso, que hablan de cercanía, de transparencia. Muchas gracias, porque, como tú dices, siendo referente desde las instituciones abrimos paso a muchas otras mujeres que desgraciadamente en el planeta aún no pueden alzar la voz porque sufren situaciones de violencia gravísimas. Y gracias también por ayudarnos a que en esta reconstrucción post-COVID recordemos que es la hora del feminismo, que hace falta más mujeres para la democracia y más mujeres para esa sociedad empática, justa, igualitaria y sostenible que pretendemos construir. Si quieres despedirte de las personas que nos estarán viendo, y yo con esto tan solo desearte felices fiestas y darte nuevamente las gracias desde la Misión Observadora Permanente de España ante la OEA y la OPS. Pues muchas gracias, embajadora, a ti por haber organizado este diálogo, que yo creo que es necesario. Tenemos que seguir hablando mucho de la situación de las mujeres y de lo que las instituciones podemos hacer por las personas, y también, por supuesto, muchas gracias a todas las personas que nos están siguiendo a través del canal. Quiero que sepáis que el Senado es una cámara, es vuestra casa, es una cámara que está abierta para vosotros, y que no es que yo intente transmitir que sea la cámara del diálogo y de la escucha, es que realmente lo es. Así que esta es vuestra casa y estáis, por supuesto, invitados e invitadas a venir aquí cuando queráis. Muy bien, muchas gracias, y despedimos hoy a Pilar Llop y seguiremos desde la Misión Observadora Permanente de España ante la OEA y la OPS en esta labor de diplomacia pública, acercando a todas las personas que nos estáis viendo, que nos seguís habitualmente, la imagen, la visión y la situación de España. Muchas gracias.